estudiantes, bienvenidos a esta cuarta tutoría, este cuarto video que tenemos para ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es el modelo de negocio de seguros en la banca. La idea es que vayamos conociendo todo lo relacionado a esta nueva posición que tenemos con respecto al mercado de los seguros, ¿verdad? Y el tipo de negocio que se puede desarrollar a partir de la banca. Entonces, empezamos con este video. Igual, los compañeros Adriano y este servidor vamos a estarlos acompañando a lo largo de este video. Primero que todo, tenemos el modelo de negocio de seguros en la banca que se subdivide en diferentes partes. Primero, que tenemos el modelo de negocios de organizaciones aseguradoras. Tenemos también el desarrollo de los seguros en la banca, los tipos de seguros que existen para este modelo, que pueden ser personales o generales, y también los trámites que se hacen en el momento en que se dan los siniestros, y entonces existe una serie de tramitología que hay que cumplir. Ahí ponemos algunos ejemplitos de algunas aseguradoras, ¿verdad? Dentro del mercado. Bueno, aquí hay unos conceptos que debemos dejar claros para efectos del material del día de hoy. El primero que tenemos es la entidad aseguradora, que es una entidad bajo cualquiera de las figuras dispuestas en el artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, la Ley 8653, autorizada para ejercer en Costa Rica la actividad aseguradora o reaseguradora. En otro orden de cosas, tenemos también lo que es la entidad supervisada, que es la entidad sujeta en las competencias y las funciones de la fiscalización y supervisión que ejecuta la Superintendencia General de Seguros según la disposición de la ley. Y en última instancia tenemos lo que es el grupo o conglomerado financiero, que son grupos integrados por una sociedad controladora y por empresas o entidades que se dedican a prestar servicios financieros organizados como sociedades anónimas, bancos, empresas financieras no bancarias, puestos de bolsa, sociedades de inversión, entidades aseguradoras, y bueno, en fin, todas estas, siempre y cuando se dediquen a una determinada actividad financiera, por supuesto. Vamos a empezar entonces con lo que estamos viendo el día de hoy, que es un modelo de negocio de una organización aseguradora. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción que nos habla de que en la cuarta revolución industrial, mejor conocida como la industria 4.0, ha generado diversos cambios en la forma de negociar, sin importar si se trata de pequeñas empresas, medianas o grandes, gracias a su avance tecnológico producto de la inclusión en el empleo de la minería de datos. Entonces, a pesar de que el sector asegurador sea tan tradicional, ¿verdad? Un mercado ya previamente establecido para esa función, ha adoptado gran parte de las propuestas tecnológicas originadas en la industria 4.0. Bueno, claro está que todas las empresas, independientemente de su naturaleza, todas tienen que ir en función de los avances que se vayan teniendo a nivel tecnológico. No pueden quedar rezagadas. Entonces, en este sentido, pues tienen que someterse a todos estos cambios y establecer los procesos necesarios para seguir incluyéndose dentro del mercado, porque no pueden quedar al margen. En aras de acaparar más el mercado y mejorar sus productos innovadores que permitan mejorar los gustos y preferencias de sus clientes para que se adapten a nuevas opciones de seguros al consumidor. Bueno, ahí aplicamos un poquito la terminología de mercadeo, ¿verdad? En donde se habla de los gustos y preferencias. Obviamente está de que como estamos hablando en materia de seguros y hay todo un abanico de posibilidades y escogencias para los clientes, entonces las aseguradoras pues les ofrecen a ellos la posibilidad de escogencia. Entonces por eso es que se habla de esos gustos o preferencias que tengan los clientes con respecto a los diferentes productos, incluso de las diferentes aseguradoras. Ellos estarán en la posibilidad de tener la escogencia real de lo que quieren hacer a nivel particular o a nivel de negocio, independientemente de lo que tengan, ¿verdad? De ahí la importancia que las aseguradoras se centren en el core de negocio para coordinar de forma efectiva la colocación de sus productos. Bueno, eso es la idea también de que las aseguradoras cumplan a cabalidad
lo que se establece por ley, por los cumplimientos, y no solo eso, sino también a nivel de tecnología para llegar de forma efectiva a sus clientes. Dentro del modelo de negocio, también hablamos aquí, comprende acciones concretas como un equipo directivo, una gerencia general, crean valor a su clientela a partir de la colocación de sus productos o su mercado meta, ¿verdad? Como toda estructura de negocio, pues obviamente debe estar conformada por personas ya encargadas de guiar los destinos de ese negocio como tal. Y por lo tanto, entonces deben de contar con ese cuerpo directivo, con esa gerencia, y obviamente para poder llegarle de forma directa y que los clientes se sientan satisfechos. Entonces, para eso, pues debe de existir esa estructura, de tal manera de que ellos se encarguen de hacer los procesos de planificación, los procesos mediante los cuales van a llegar a las diferentes estrategias a los diferentes clientes. Y entonces esa es la idea. O sea, no se puede pensar en un negocio si no se tiene este tipo de estructura, porque entonces caería solamente bajo un negocio estilo, para que me entienda un poquito mejor, al estilo pulpería. Y la idea es que esto esté bien consolidado para que puedan causar impacto en la imagen que tienen a nivel de negocio y en los propios clientes. Es una alternativa para asumir el riesgo según su apetito, administrarlo o diversificarlo con el fin de administrar la menor cantidad de eventos, es decir, cobrará la mayor cantidad de primas, podrá administrar los siniestros y sabrá colocar los recursos para maximizar las ganancias. Claro está que como negocio, pues tiene que darle una rotación a todos estos movimientos, ¿verdad? De tal manera de que siempre el negocio esté en la perspectiva de generar mayores ingresos, ¿verdad? Para poder generar al final la utilidad esperada y no pensar en un momento dado de que se van a materializar esos riesgos, ¿verdad? O sea, la idea no es que no se den, pues sí se van a dar, y tal vez en menor proporción, pero para eso se hacen los estudios respectivos y también se trata en la medida de lo posible de asegurarse de que sea más la cantidad de cobro de primas que otra cosa, ¿verdad? Eso es parte también de la nomenclatura que tiene este tipo de negocios en el mercado. Bueno, dentro de las características del modelo de negocio está lo correspondiente a la calidad del producto, en donde se habla de las especificaciones, de los reglamentos, de las características que debe cumplir los diferentes seguros. Entonces, la aseguradora, por su parte, entonces vinculará el hecho de que si se llega a materializar ¿cómo se llama? El siniestro, entonces eso es una situación en donde realmente se va a comprobar si efectivamente ese seguro contaba con la calidad que se le estaba ofreciendo en ese momento al cliente. Entonces, es ahí en donde se hace la prueba de fuego y se determina si efectivamente era un seguro que cumplía esas características o simplemente era un seguro que no cumplía a cabalidad y al final no es lo que era. Y entonces el cliente, pues obviamente, todo ese tipo de cosas se quedan sujetas a amonestaciones, sanciones, a todo tipo de cosas que el cliente las pueda reportar si en un momento dado él no se siente complacido con cómo fue el modus operandi, la forma de actuar de la aseguradora ante un eventual o ante un siniestro. Por otro lado, tenemos el conocer su mercado meta o seguimiento. Aquí la idea es que tomará en cuenta según sea su mercado meta. Y obviamente, pues si tenemos diferentes tipos de seguros, ver que la aseguradora, qué mercados quiere llegarle a los diferentes clientes, ¿verdad? Porque puede ser que haya muchas aseguradoras que tengan diversidad de seguros y entonces tienen diferentes nichos de mercado. Aquí la idea es determinar qué tan grande se quiere ser o qué tan pequeño, ¿verdad? Dependiendo entonces de ese mercado meta y de la capacidad que se tenga para darle seguimiento a los diferentes seguros. Por otro lado, tenemos el seguimiento de las propuestas, ¿verdad? Es establecer los canales de distribución, la forma en que llegará el producto a cada cliente por medio del uso de tecnología o por medio de las mismas personas, los mismos colaboradores que se encargan de hacer las diferentes propuestas a los diferentes clientes. Por otro lado, tenemos las alternativas de suscripción de pólizas, de forma en que el cliente se suscribe a una póliza, formaliza el negocio y entre los diferentes tipos de seguros.
el plan de adquisición y explotación de los activos productivos. Obviamente que aquí se habla de lo que, con lo que cuenta propiamente la aseguradora en este sentido, de los recursos, tanto tecnológicos como el personal que tiene a cargo, si en algún momento esas adquisiciones y esos equipos cumplen a cabalidad con los requerimientos que tiene que tener la aseguradora para darle ese servicio de calidad al cliente. Y en ese sentido también hablamos de esos activos productivos que le den ese plus a la aseguradora y puedan ser de beneficio para, no solo para ellos, sino también para sus clientes. Luego, la formalidad en los procedimientos de la entidad se refiere a todos aquellos procesos que debe cumplir la aseguradora y todos están en función a lo que se establece por ley, ¿verdad? La SUGESE y hay otros reglamentos adicionales y todo esto pues debe de cumplirse a cabalidad también, dándole la posibilidad de que no haya ningún tipo de problema. Por eso es que ellos constantemente van a ser sujetos de revisiones, de supervisiones, de auditorías porque se tiene que estar revisando constantemente que los procedimientos se cumplan en realidad. Entonces, hay un compromiso por parte de la aseguradora en ese sentido. Luego también tenemos el establecimiento de aliados estratégicos. Esto en algún momento, pues si la aseguradora, qué sé yo, tiene una alianza estratégica con otra aseguradora para poder subsanar alguna necesidad en el mercado con respecto a algún tema de seguro, de salud o lo que fuera. Y entonces se establecen a veces ese tipo de alianzas para poder apaciguar un poquito las obligaciones que tiene la aseguradora ante el pago de las diferentes siniestros o situaciones que se lleguen a materializar. Luego también se tiene una estructura de costos operativos y de negocio dadas precisamente por lo que se establece con las normas internacionales a nivel de auditoría y a nivel de contabilidad, y esto no pueden pasar por alto, ¿verdad? Ellos deben de cumplir con todo lo que se establece en términos financieros a nivel de costos operativos del negocio. La estructura organizativa de la entidad supervisada, pues decíamos, primero está conformada por los órganos directivos y fiscalizadores, ¿verdad? Que van a estar revisando constantemente los movimientos, las estrategias y las situaciones que podrían venirse a futuro, y entonces hay que tomar decisiones, y por eso es que ellos tienen una función vital dentro del negocio. O sea, es una responsabilidad muy grande porque ellos tienen que cumplir, hacer cumplir todos los procesos, las políticas, los reglamentos y lo que se establece a nivel de las necesidades de los clientes. Entonces, eso se ve en esos órganos. Están también los comités de auditoría, riesgo, remuneraciones, perdón, nómina y TI, que son también parte de los departamentos que conforman la estructura como tal de la entidad, ¿verdad? Después tenemos la alta gerencia, que ya se encarga de otros tipos de funciones, ¿verdad? En donde tiene a su lado un staff, a la auditoría, que está revisando constantemente que estos procesos se estén cumpliendo de acuerdo al cumplimiento de la ley. Y después se tienen las gerencias financieras, el cumplimiento de TI, legal, riesgos, entre otros tipos. Tenemos lo que son las líneas de defensa, que son las áreas o funciones organizacionales que contribuyen a la gestión y el control de los riesgos de la entidad. Se reconoce entre líneas de defensa. Bueno, la número uno, la primera línea de defensa, es la que se responsabiliza de la gestión diaria de los riesgos, enfocada en identificar, evaluar y reportar todo tipo de exposición en consideración al apetito de riesgo aprobado y sus políticas, procedimientos y controles. ¿Ok? Entonces, eso es en primera instancia. En segunda línea de defensa tenemos la que complementa a la primera por medio de seguimiento y el reporte de instancias respectivas. Es frecuente que incluya la unidad de riesgos y la unidad o función de cumplimiento. Entonces, por lo general, pues las entidades van a contar, las empresas aseguradoras van a contar en un momento dado con mecanismos de control para estar revisando constantemente que se dé el cumplimiento a la ley, el seguimiento de los procesos, y entonces respalda lo que se hace en la primera línea. Y en la tercera línea de defensa consiste en una función o una unidad de auditoría interna independiente y efectiva que proporciona al órgano de dirección información sobre la calidad del proceso de gestión de riesgo. Entonces, esta parte va a estar más todavía meticulosamente revisando
todo el cumplimiento de la primera línea, la segunda línea, y va a estar dando reportes constantes a lo que es la parte de la gerencia para determinarles si efectivamente hay alguna situación mediante la cual se está suscitando, que hay algún ilícito o alguna situación anómala o algo que no está bien. Eso se reporta y tiene que cambiarse automáticamente. Inmediatamente tienen que tomarse las medidas para hacer los cambios respectivos. A veces hay cambios menores, situaciones menores. La auditoría, por lo general, en la mayoría de los casos, esta es la función que tiene, ¿verdad? Porque lo que mencionaba con anterioridad, esos ya son casos como más críticos, en donde ya no se está dando el cumplimiento de la ley. Ok, ahora sigue el compañero Adriano, que les va a explicar un poquito esta parte de la gestión de las organizaciones aseguradoras en el sector financiero. Perfecto, Diego, muchas gracias. Eh, Parte de la gestión de las organizaciones en el sector financiero, vamos a hablar de cómo es que los seguros se incluyeron o se metieron dentro de la banca. Y nos lo marca en hechos históricos que han sucedido, ¿verdad? Y que han inclinado de que la ruta debe ser incluir los seguros como garantías en algunos créditos, en algunas operaciones crediticias y bursátiles para tener cierto respaldo sobre los riesgos que puede tener una operación de este tipo. Como hecho histórico relevante, tenemos que el 15 de septiembre del 2008 se dio la quiebra de Lehman Brothers, una firma que es como los acontecimientos más llamativos de la crisis del 2008, que hablamos mucho ahora con el foro de la empresa IG, que también es otro de los hechos relevantes del 2008, ¿verdad? Y que afectó de forma significativa a los participantes que se integran en el sector financiero, y a partir de esas crisis los mercados tuvieron que evolucionar en una manera positiva para que no se vieran afectados por una crisis similar, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron, lo de las hipotecas, ya vieron lo de incluirse en mercados muy riesgosos, en tener personal por mucho tiempo y que dé muestras de que tienen prácticas no sanas, ¿verdad? Entonces, eso se busca mejorarlo y controlarlo mejor, supervisarlo mejor. En Costa Rica también influyó mucho la apertura comercial y la regulación, que son importantes en el sector de seguros. La apertura se dio en el 2008, coincidentemente, no tiene que ver con la crisis, ¿verdad? Fue porque en el 2008, a raíz de la aprobación del TLC, se aprobó la Ley General del Mercado de Seguros, que lo que hizo fue hacer la apertura del mercado de los seguros o materializar la apertura del mercado de los seguros, porque antes de eso y desde 1924 estábamos en un modelo de monopolio. Esta misma apertura dio a la luz con la creación de la SUGESE, de la Superintendencia General de Seguros, que también entonces permite cierta tranquilidad para los asegurados y para todos los administrados de la industria de los seguros en la adquisición del producto y en lo que pueden poner a disposición las aseguradoras, ¿verdad? Que no vayan a ser productos malos o productos eh, garroteros o, ¿verdad? De ese tipo. ¿Cómo se hace una gestión eficiente de los procesos empresariales? Bueno, primero se implementa la tecnología y el desarrollo de la Big Data, sobre todo en seguros masivos como el de automóviles, como el de incendio, donde se guarda una gran cantidad de clientes, y lo que se busca en seguros es importante esto de la Big Data, porque el seguro lo que busca es asegurar la mayor cantidad de personas, porque entre todos estamos asumiendo el riesgo de los poquitos, digámosle así, de los poquitos que tienen un siniestro, ¿verdad? Entonces todos cubrimos nuestras casas por incendio y pagamos nuestras primas, pero al final del año vamos a ver que solo una, dos, tres casas se quemaron, y entonces todo el aporte que hicimos nosotros lo utilizó la aseguradora para pagar la indemnización de ese incendio. Entonces la Big Data el manejo de la Big Data es esencial en los seguros. Inclusión de análisis de tendencias que ayudan a rediseñar un producto o un servicio. Por darles un ejemplo, ahora con lo de la pandemia, el teletrabajo y esas cosas, se dio un fenómeno interesante, que era que gente que tenía fincas en San Carlos,
en Guanacaste, en la zona sur, se iban a trabajar, como saben de teletrabajo, se iban a trabajar desde esos lugares, ¿verdad? Entonces, eso se magnificó también a nivel internacional, donde gente que trabaja en Estados Unidos, ese teletrabajo le permitió venirse a una playa de Costa Rica. Entonces se creó el seguro nómada, ¿verdad? Por el Instituto Nacional de Seguros, pero con la tendencia que ya la pandemia pasó y que es un producto que debería ser dirigido más que todo a extranjeros. Entonces, el seguimiento y ese análisis de tendencia nos dijo que ya esas personas venían con seguros desde sus países. Entonces, el seguro nómada no fue muy bien recibido y tuvo que sacarse de mercado. Ese tipo de análisis se tiene que hacer para una gestión eficiente. También está el análisis de la información predictiva, que emplea predicciones basadas en datos pasados y actuales. Acordémonos que el seguro es uno de los negocios que no tiene su costo de producción desde antes, ¿verdad? Yo cuando hago un bollo de pan y lo voy a vender, yo puedo decir cuánto gasté en harina, cuánto gasté en sal, cuánto gasté en mantequilla, bueno, y en esas cosas, en leche y todos esos insumos. En seguros no sé si va a pasar o no va a pasar el incendio, si va a pasar o no va a pasar un choque. Incluso no conozco si el que me está comprando el seguro de automóviles es chocón o es una persona que maneja muy despacio, con mucha precaución, muy precavida. Entonces, hasta el final del año vamos a saber cuál fue el costo de producción de ese seguro. Y que hoy, digamos, no tuvo ningún siniestro, pues para mí entonces el costo de producción casi que fue cero, ¿verdad? Porque lo único es el costo administrativo. Pero el otro año sí puede suceder un siniestro. Entonces, el otro año el costo de producción va a ser otro, va a ser más alto, dependiendo de qué tan catastrófico fue el siniestro. Entonces, esos eventos, lo que voy haciendo es guardándolos en una estadística para que me sirvan de alguna forma de predecir de cuántos eventos puedo tener en el año. En incendios, bueno, vamos a ver el cuadrante de Pavas, cuántos incendios existieron en Pavas, cuánta gente tiene seguro y cuántos incendios en los últimos 3 años. Con eso tal vez puedo hacer una breve predicción de cuántos pueden existir en este año. Y eso me ayuda a establecer precios, a medir cómo se está moviendo el mercado y entonces ser competitivo en ese sentido. Y está la gestión eficiente de una entidad aseguradora. Dependiendo del tamaño de la entidad aseguradora, inclusive si son privadas o públicas, ¿verdad? Entonces tenemos, en el lado de público, solo tenemos al Instituto Nacional de Seguros. Me dio risa o me dio curiosidad que uno de los aportes en el foro fue que me pusieron a la aseguradora El Magisterio como una entidad pública y no, el seguro del Magisterio es privada, es de capital privado porque está hecho con el aporte de todos los maestros. Pareciera por el nombre, porque dice Magisterio, que es público, pero es privada, ¿verdad? Entonces, casi que en Costa Rica solo tenemos al Instituto Nacional de Seguros y tenemos a las entidades privadas como MAFRE, como ASA, BMI, Pan American Life, Qualitas, ¿verdad? Que seguro la FICE, que ellas son las que participan en el mercado. Eso también hay que gestionarlo de diferente forma, si es pública o privada. La pública inclusive está un poco más amarrada presupuestariamente, en su ámbito de acción, tiene que hacerlo todo por SICOP. Entonces, en eso tiene un poco de ventaja las privadas. Lo que tiene, por supuesto, de ventaja la pública es su soporte gubernamental de Estado, que ante una eventualidad el Estado va a responder sobre los siniestros que tienen asegurados. Entonces, este, ese es el tema en cómo debemos movernos, si es privado o público o el tamaño de la aseguradora. Tenemos que ver también el mercado meta de la entidad aseguradora. Por ejemplo, Qualitas, que es una aseguradora privada, que es la líder en su segmento en México, ¿verdad? Son los líderes en seguros de automóviles, pero solo vende seguros de automóviles. Vos no vas a ver a Qualitas vendiendo incendio, o vendiendo vida, o vendiendo riesgos del trabajo, mucho menos, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda a llevar una gestión eficiente. ¿Dónde queremos movernos? O Pan American Life, que solo se mueven seguros personales.
tenemos a Linx, a Mafre, que ellos venden tanto personales como generales, que ahorita vamos a ver la diferencia entre ellos, pero eso nos va a ayudar a cómo debe ser nuestra gestión. Y por supuesto, las condiciones generales de la aseguradora, que se implementan de acuerdo con las condiciones que tiene el país como tal, ¿verdad? Entonces, hemos visto vimos ahora con la parte de la supervisión, que la SUGESE les exige un capital mínimo, un reglamento de solvencia, que tienen que, estos comités que ahora explicó Diego, todo eso, siempre y cuando se cumpla, nos va a ayudar a una gestión eficiente de la entidad, ¿verdad? Diego, si quieres pasamos. Creación del valor del modelo de negocios en el mercado de seguros. Vamos a ver, el negocio del seguro es un traslado, ¿verdad? Yo le estoy trasladando a la aseguradora los riesgos. Si yo aseguro mi casa por incendio, ya yo no me tengo que preocupar el día que suceda un incendio, una inundación, Dios quiera que no, pero un terremoto, esas cosas, yo puedo estar tranquilo hasta cierta forma de que se lo traslade a una aseguradora y ella es la que tiene que estar preocupada para pagarme y para yo, con lo que ellos me paguen, reconstruir mi casa, ¿verdad? Entonces, la aseguradora va a intentar distribuir esos riesgos. ¿Cómo? Asegurando no solamente aquí en Curridabat donde yo vivo, sino que también asegura por Pavas, asegura por Guanacaste. Y entonces, como todos aportamos, quizás el terremoto solo afecte una zona. Entonces, lo que aportaron las otras zonas van a ayudar a atender los siniestros de esa zona afectada. Eso se llama una distribución equitativa. Una empresa de inversión que distribuye su cartera para minimizar su riesgo de pérdida. A eso se refiere. Las entidades aseguradoras concentran sus esfuerzos en analizar su mercado para crear estrategias con las que conozcan a fondo su competencia y así detectan debilidades y fortalezas. De cara a la competencia, ¿verdad? Tenemos que ver qué es una fortaleza del INS, de que tiene desde 1924 de estar en Costa Rica. Entonces el INS conoce, si ustedes ven el modelo del seguro de automóvil desde el INS, no es anual, es semestral, porque ellos hacen un análisis cada 6 meses de la siniestralidad o la cantidad de accidentes de tránsito. ¿Y eso por qué? Porque la historia le dijo al INS que en Costa Rica somos muy atrevidos y chocamos mucho. Entonces le permite cada 6 meses hacer ajustes al seguro para ir acomodándose a cómo se mueve también la sociedad en ese sentido. Eso fue una desventaja para las empresas que entraron del 2008 en adelante en el ámbito de competencia, porque ellos venían quizás con una predicción basada en eh, o experiencias en otros países. Entonces quizás venían de México como Qualitas y creyeron que aquí iba a ser igual el manejo de los accidentes iba a ser igual que en México, ¿verdad? Pero sabemos que quizás aquí, inclusive un dato que desde que estuve en el colegio, no pregunten hace cuánto fue, ya teníamos el mayor promedio de vehículos per cápita, ¿verdad? En toda Latinoamérica. O sea, éramos el país que más vehículos teníamos por persona. Hoy eso, ustedes saben, véanlo nada más cuando marchamos. De un año que teníamos como 900,000 vehículos que salieron al cobro en marchamos, creo que eso fue en el 2009, al 2010 pasamos a 1.300.000. Casi que la mitad había crecido, el 50% había crecido en la flotilla vehicular del país. Eso es porque nosotros compramos carros así, a diestra y siniestra. Bueno, véanlo para muestra un botón. ¿Cuántas viviendas hoy se hacen no solo con una cochera? Ahora se hacen con 2 o 3 espacios para vehículos, ¿verdad? Entonces, eso le hace a Links tener una fortaleza de cara a la competencia porque conoce el mercado, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que tienen que analizar las entidades aseguradoras. Y todas estas cualidades convierten a la entidad aseguradora en socios administradores de riesgos, ¿verdad? Y que permiten asesorar a los clientes. De ahí que la innovación cumpla una función relevante para la creación de valor en las entidades aseguradoras. Y hoy en día vemos que muchos seguros, sin dejar de lado esas experiencias, ya se pueden vender por internet. Ya usted puede entrar a la página del INS o por medio de un enlace, un link que le da su intermediario de seguros, ustedes de ahí hacer sus propios, gestionar sus propios seguros.
¿verdad? Entonces, ya hemos ido avanzando de la mano con la tecnología, pero sin dejar de lado también la experiencia que podamos tener como país. Adelante, Diego. Gracias. Bueno, en esta parte quiero compartirles también lo referente al tema de la gestión financiera de los seguros. Claro está que todo negocio en algún momento pues debe contar con una estructura financiera. Pues de lo contrario, el negocio pues no podría avanzar. O sea, debe existir un orden con respecto a los ingresos, con respecto a los gastos, manejar cómo está el asunto de las utilidades, manejar el asunto de cómo está el tema de los dividendos de los accionistas. eh, y al final lo que le interesa al negocio, al final es ver cuánto se está ganando por todo el proceso. Entonces, lo que le interesa es maximizar esas utilidades. Y en el tema de los seguros, pues obviamente no es la excepción. Ellos también están en miras de buscar cómo maximizar esas ganancias, ¿verdad? No, vamos a ver, el punto de partida es el hecho de que va a mantenerse, va a tener un cliente al que van a tener eh, chineado, digamos, hasta en palabras sencillas, en el sentido de que ese cliente se le va a satisfacer su necesidad ante una materialización de un siniestro o de una situación que se presente. Pero claro está de que se tiene que prever claramente toda la estructura financiera para que exista un orden real de toda la parte económica del negocio. Entonces vamos a ver las generalidades de la gestión financiera en los seguros. Se debe cumplir con una serie de tareas financieras. Primero, la recolección de dinero para proyectos, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente del hecho de estar recibiendo la venta de los seguros y que con esas ventas entonces yo voy abuchacando. No, la idea es que el dinero en algún momento pues la, la, el negocio va a empezar a ver cómo diversifica y entonces va a empezar a proyectar si en algún momento hay un crecimiento hacia otro tipo de seguros, otras ventas de seguros, si hay que comprar mayor tecnología, si hay que hacer contratación de nuevo personal. Entonces, eso va a ser parte de la función que tiene esa misma recolección del dinero, que con esos ingresos, entonces vamos a hacerle y vamos a darle vuelta al asunto, ¿verdad? Igual pasa con el tema de las inversiones. Si en algún momento la empresa está interesada en hacer inversiones en bolsa, si está interesada en negociar proyectos específicos, entonces eso lo hace como parte del mismo proceso de crecimiento que tiene a nivel financiero. Lo que les decía antes también está la parte de la distribución de dividendos y las ganancias por acción. En la mayoría de los casos, pues tenemos las acciones de tipo preferente, ¿verdad? Que son emitidas precisamente para los accionistas con la finalidad de poder percibir esos dividendos que se van a estar entregando de acuerdo a las políticas que tenga la entidad como tal, ¿verdad? Si se entregan de forma anual o si tienen como política entregarlos de forma trimestral, semestral, ya ellos verán de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que esté pasando en el giro del negocio. Y por otro lado tenemos las exigencias tributarias que no se escapan, el hecho de que toda empresa, el negocio en algún momento tiene que estar haciendo su presentación ante tributación directa, tiene que hacer el pago de los impuestos y entonces no se puede escapar de esa realidad. Si se tiene el negocio, pues se tiene que cumplir también con lo que se establece por ley y el cobro que tiene el gobierno con respecto a los negocios. Entonces hay que tributar, hay que pagar esos impuestos. También hay emisión de reservas que se tienen específicamente, que se utilizan como colchón ante cualquier tipo de situación que se pudiera presentar, que si se llegan a materializar una serie de eventos de siniestros, la empresa como tal tenga la capacidad para hacerle frente a esos pagos. Entonces, se debe manejar una cierta cantidad de dinero, una reserva específica para poder subsanar esas situaciones eventuales que podrían darse. Ya lo dijo Adriano,
No es que la aseguradora tenga el dato específico de cuánto tendrá que pagar, no, porque los siniestros no son una cosa que se presenta hoy y mañana se vuelve a presentar, no, o que vuelve a presentarse hasta dentro de un año, no. Eso es muy cambiante, es relativo y por eso es que se manejan esas estadísticas, ¿verdad? Para por lo menos tener una previsión de cómo se podría calcular a partir de ellas y hay calcular estas reservas. Después hay primas no devengadas que también habría que analizarlas como parte del análisis financiero y las normas y principios financieros, ¿verdad? Que se debe regir toda entidad. En este caso, deben darle cumplimiento a lo que se establece por las normas internacionales de contabilidad, por las normas internacionales de auditoría, deben de cumplir con lo que se establece a nivel internacional y darle cumplimiento a esas normas a nivel de estados financieros, a nivel de contabilidad, a nivel de todos los registros, todos los tipos de registros deben de ser registros reales y deben ser bajo el amparo de la ley y bajo estas normas internacionales. En el caso de los reaseguros, pues se refiere precisamente cuando la empresa aseguradora debe garantizarse de que todos los huevos no los va a poner en una sola canasta, entonces debe de diversificar en el sentido de que tiene la posibilidad de hacer negociaciones con otros aseguradoras y ellas hacen estos procesos en donde todos en algún momento comparten el momento en que se materializa alguna situación y entonces esto hace que no tenga que la aseguradora pagar la totalidad, sino que de forma parcial, porque ya previamente con las reaseguradoras, ellas también se encargan de suministrar la cantidad que se le tiene que pagar al cliente en caso de que se llegue a materializar un siniestro, digamos, hablemos de un caso hipotético, una empresa grande de cartón, por ejemplo, y esa empresa de cartón tiene un seguro cuantioso y resulta que se quema esa empresa y las pérdidas son millonarias, entonces la aseguradora no tendrá que pagar todo eso, sino que con los reaseguros se sirve precisamente para que todos puedan subsanar ese pago de seguro, ¿verdad? Vamos a continuar por acá. Esto lo continúa mi compañero Adrián. Gracias, Diego. Vamos a hablar un poco del mercado, cómo se da la intermediación de seguros en Costa Rica. Y en la Ley General del Mercado de Seguros están establecidas quiénes son esos participantes. Entonces, tenemos por un lado las sociedades agencias, exclusivas o no exclusivas. Más bien las sociedades agencias todas son exclusivas y le responden a un solo asegurador. Entonces, tenemos sociedades agencias para el INS, sociedades agencias para ASA, sociedades agencias para MAFRE, que les responden a ellos, que venden sus productos en forma exclusiva. Sin embargo, tenemos casos como, por darles un ejemplo, Pan American, que solo vende seguros personales, y Qualitas, que solo vende seguros de automóviles. Entonces, pueden servir de sociedades agencias exclusivas en seguros personales para Pan American, y la misma sociedad de agencia es exclusiva en seguros de automóviles para Qualitas, una misma sociedad de agencia, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí no es exclusiva para una sola aseguradora, pero sí por ramo, porque esas aseguradoras no les permiten vender líneas del otro ramo. Entonces se puede complementar de esa forma. Están los agentes de seguros, que también son exclusivos, que pueden ser independientes, responden directamente a la aseguradora, o están los agentes de seguros que son parte de la sociedad agencia de seguros que hablábamos anteriormente. Entonces, el agente de seguros puede moverse en esos dos ámbitos, como independiente y como relacionado a una sociedad, vinculado a una, es como se usa la palabra en la SUGESE, vinculado a una sociedad de agencia de seguros. Luego tenemos otra figura que es las corredurías de seguros. Las corredurías, en buena teoría, ellas sí pueden vender o comercializar seguros de varias aseguradoras a la vez. Más bien, es su obligación, porque su papel más importante no es tanto el vender, sino el de asesorar. Entonces, el corredor de seguros, que no puede ser independiente, tiene que ser siempre vinculado a una sociedad corredora. El corredor de seguros tiene la obligación legal de brindar una asesoría donde le dice
Bueno, ese seguro que usted quiere, esa línea que usted quiere, lo podemos encontrar en esta, y en esta aseguradora. Mínimo 3 opciones le pide la ley a los corredores de seguros que ofrezca a los clientes. Y de todas esas, el corredor tiene la obligación de hacer un análisis de coberturas, de deducibles, de exclusiones, de edades de contratación, ¿verdad? En fin, todo un análisis integral de cada una de las aseguradoras y al final recomendar desde su punto de vista profesional cuál es cuál es la opción que le convendría más al cliente desde su punto de vista. Y es una recomendación, porque a veces el cliente está casado con una sola aseguradora. Y entonces, por más que el corredor le recomiende, él quiere con esa aseguradora y compra el seguro de esa aseguradora. Pero el corredor cumplió con su obligación legal, ya fue una decisión del cliente, ¿verdad? Y tenemos las operadoras de seguros autoexpedibles. ¿Qué son seguros autoexpedibles? Son seguros que se pueden emitir en el momento, que son como comprarlos en una pulpería, decía ahora Diego, ¿verdad? Y es cierto, si la pulpería se registra como un operador de seguro autoexpedible, bien puede vender los seguros. Entonces ahí tenemos como los seguros de los pollitos, de los estudiantes, como seguros de enfermedades o accidentes, ¿verdad? Muy limitados, muy dirigidos. Entonces no necesitan un mayor proceso de aseguramiento, de análisis de las condiciones de riesgo. Entonces se venden así de fácil. Como les digo, están los que se compran con el marchamo, donde hay asistencias, donde hay aumento de la capacidad o en la suma asegurada sobre el seguro de vehículos automotores, está los seguros viajeros para cuando uno va a salir del país, incluso seguros viajeros para si usted va a ir a pasear a Guanacaste, entonces y quiere estar asegurado por si le pasa algo allá, entonces toma un segurito de viajeros para el paseo a Guanacaste y utiliza una medicina privada allá en Guanacaste para no tener que transportarse hasta un hospital de la caja y eso. Indicadores de gestión de las organizaciones involucradas en la venta de seguros, ¿verdad? Deben tener datos cualitativos para conocer su salud financiera, que en primera instancia va a partir de los datos cualitativos para dar un perfil a la entidad aseguradora, para saber cómo se está moviendo en el mercado. Esta supervisión, en el caso de las sociedades agencias, es dada también por la aseguradora, pero porque responde a un mandato de la SUGESE. En el caso de las corredurías, la supervisión es directa de la SUGESE hacia la correduría. Inclusive los corredores de seguros los inscribe o los acredita la correduría ante SUGESE. En cambio, los agentes los inscribe o los acredita la aseguradora ante SUGESE, ¿verdad? Tenemos los datos cuantitativos también, que análisis periódico de los estados financieros, balance general, estados de resultados, que nos permite ir viendo, inclusive hasta en eso, la SUGESE tiene intervención de que si una empresa se ve que sus resultados preliminares dicen que va hacia una pérdida o hacia una ganancia muy alta, entonces él tiene la obligación, su GESE, de evitar esas distorsiones altas, ¿verdad? Y entonces le emite recomendaciones a la aseguradora o a la correduría o a la agencia de seguros, le emite recomendaciones para que minimice ese efecto, ¿verdad? Sobre todo cuando hay pérdidas. Han habido casos donde la SUGESE le ha tenido que decir casi que obligado a una aseguradora que debe subir sus precios para que no dé pérdidas, ¿verdad? Porque las aseguradoras, sobre todo en el caso de las aseguradoras privadas, que entraban en un mercado nuevo, que entraban a intentar desbalancear a una aseguradora que tenía ya más de 75 años, más de 80 años de estar en el mercado, entonces ellas, muchas intentaron por el lado del precio, pero entonces al bajar tanto los precios, se vieron un riesgo financiero y entonces la SUGESA intervino y les dijo, suban los precios porque si no se quedan fuera del mercado. También hay un análisis financiero vertical y horizontal, ¿verdad? Para analizar la estructura, la composición de los estados y ver si se están desviando o no se están desviando, si hay algún riesgo ahí, por ejemplo, los 3.200 millones del Banco Nacional, con un análisis cruzado,
quizás no hubiese existido ese riesgo, ¿verdad? Análisis de razones financieras, mecanismos que sirven para explicar el rendimiento financiero, cambios con el entorno, políticas de inversiones y pagos de dividendos, así como los niveles de endeudamiento. Que en las aseguradoras, por el tipo de negocio que manejan, no estamos acostumbrados a ver niveles de endeudamiento, ¿verdad? Ellas, porque manejan capital o dinero de todos sus clientes, tienen un alto flujo de efectivo y entonces no vemos niveles de endeudamiento altos, pero sí en las otras características, en los otros factores. Adelante, Diego. Gracias. ¿Verdad? Entonces, podemos encontrar varias razones financieras o varias fórmulas que nos van a ayudar a medir esas desviaciones que puede tener el mercado de los seguros. Por ejemplo, tenemos el costo promedio por siniestro, que nos brinda una información acerca del pago que hace una entidad aseguradora por cada siniestro generado por un asegurado. Entonces, si yo año con año saco un costo promedio por siniestro, que básicamente es cuánto pagué en siniestros y cuántos siniestros tuve, así de sencillo, dividir una entre otra, me va a decir si subió o, no, o bajó el costo, ¿verdad? Y entonces me puede decir si ha sido buena mi gestión, ¿verdad? En el caso de los siniestros, porque lo que buscan los seguros es no tanto pagar los siniestros, por el contrario, es prevenir los siniestros, ¿verdad? Pero por algo se toma, por algo existe el negocio, ¿verdad? Porque los siniestros siempre se van a presentar, pero la idea es que existan los menos posibles. Tenemos otra fórmula que se llama razón de reclamos, que se calcula al dividir la cantidad de siniestros registrados entre el valor de la prima. Dicha información relaciona el periodo que se desea estudiar y muestra el porcentaje de reclamos que la aseguradora atiende. Entonces, básicamente lo que se analiza es por cada colón de prima que yo estoy cobrando, cuánto estoy gastando en pagar reclamos. Eso me va a ayudar a ver cuánto tengo yo por ganancia y cuánto tengo yo en gastos administrativos. Pagar comisiones de los agentes, pagarle los salarios al presidente ejecutivo, a los que atienden el público, a la directiva, ¿verdad? Esas cosas, esta razón de reclamos no la va a permitir. El plazo promedio, perdón, plazo promedio de liquidación de un siniestro, ¿verdad? Que es cuánto dura la entidad en liquidar los reclamos que presentan los asegurados. Inclusive vean que esto es una obligación que establece la ley, cuánto es lo máximo que puede durar una aseguradora en pagar, ¿verdad? Y lo que nos indica es eficiencia, cómo medir y mejorar los tiempos. Y aunque la ley nos dice hasta 30 días, la mejor aseguradora, porque es un término de evaluación muy usado por los asegurados, por los clientes, ¿verdad? Que usted tenga hoy un choque y que ojalá mañana me estén pagando el carrito porque yo necesito el carrito para trabajar. Eso, ¿verdad? Eso es muy visto en el mercado y entonces las empresas, las aseguradoras buscan bajar siempre ese promedio de liquidación de siniestro. Aquí es importante, ¿verdad? Porque cuando estamos ante la disyuntiva de qué aseguradora escoger, ¿verdad? A veces nos vamos por precio. Inclusive hasta ahora hemos aprendido a analizar coberturas y analizar exclusiones o deducibles, pero también tenemos que hacer un sondeo en el mercado de cuánto es el promedio de liquidación de siniestro, porque sí, puedo comprar un seguro muy barato, pero cuando me suceda algo, me van a durar 3 o 6 meses, quizá la pérdida puede ser más alta, porque esos 6 meses son 6 meses sin carro, o 6 meses en construir la casa, o 6 meses sin computadora, si es lo que tengo asegurado, ¿verdad? Y está otro indicativo que es siniestros por tipo de póliza, ¿verdad? ¿Cuántos siniestros tengo yo en incendio? ¿Cuántos siniestros tengo yo en automóviles? ¿Verdad? Es un rating que mide la cantidad de siniestros ocurridos por tipo de póliza formalizada y es común que brinde datos para medir las reservas que se requieren para la atención de siniestros, según la capacidad de la entidad aseguradora. La reserva, bueno, lo tocó el tema, perdón, Diego, las reservas, lo tocó ahora Diego, existen una infinidad que exige, por lo menos las más conocidas son la reserva de siniestros pendientes, que es para cuando los siniestros suceden, yo tenga la capacidad de reservar y garantizarle a esa persona que le sucedió ese accidente que a un mes o a 2 meses o en 15 días le voy a pagar el seguro. ¿Verdad? No es que sucede el seguro y en 15 días veo a ver de dónde agarro el dinero. No, es
apartarlo totalmente. Eso se refiere a la reserva de siniestros pendientes. Y está la reserva de primas no vengadas, que también explicó Diego, que es las primas. Yo del colón prima puedo ir diciendo que mes a mes voy ganándome un doceavo de esa prima. Y lo que me voy ganando, ¿verdad? Lo puedo utilizar en atender reclamos, en pagar gastos administrativos, porque digo yo, ya esa me la gané. Pero lo que va quedando, si a la persona se le ocurre a medio año decir, ya no quiero seguro, devuélvame la plata, entonces yo le tengo que devolver los 6 meses que restan. Eso es lo que se llama prima de reserva de primas no devengadas. Lo que todavía no puedo yo asumir, ¿verdad? Tenemos dos líneas, dos ramos grandes de seguros, que son los seguros generales y los seguros personales. En los seguros generales vamos a encontrar productos que se encuentran relacionados a partir de la propiedad, de la cesión de riesgos generados de una pérdida o detrimento de las siguientes situaciones. Objetos materiales, carro, casa, computadoras, ¿verdad? A veces cuadros de arte, esas cosas. Animales, ¿verdad? Hay algunas aseguradoras que han intentado, que lo sacan del mercado, hay otras que todavía lo tienen vigente, que es asegurar el perrito, el gato, ¿verdad? Hasta plantas y, en fin, todo lo que tiene que decir con el patrimonio de la persona, lo que es propiedad de la persona. A eso se le llama seguros generales. Adelante, Diego. Ok, tal vez aquí, no sé si no la brincamos, pero lo explico un poco. Los seguros personales tienen que ver con lo que tiene que ver con la persona. Entonces vamos a encontrar seguros de vida, seguros de accidentes, seguros de gastos médicos, que tienen que ver totalmente con la persona. Riesgos del trabajo es un seguro personal. El seguro que se vende con el marchamo, el seguro obligatorio de motor es un seguro personal, ¿verdad? Y lo que ve es la vida de la persona o su salud. Es básicamente donde se mueven los seguros personales. Y de la mano con el aseguramiento, con el pago de primas, entonces tenemos los siniestros. Son dos también procesos importantísimos en los seguros. La parte de cobro de primas, llamémosle parte de aseguramiento, parte de suscripción, y la parte de reclamos, ajuste de pérdidas o de siniestros. ¿Qué es un siniestro? Es la materialización de un riesgo, ¿verdad? Es cuando teníamos un riesgo de incendio. Bueno, sucedió el incendio, eso es un siniestro. Se materializó ese riesgo de incendio, ¿verdad? Entonces, no queremos, ¿verdad? Aunque tomemos un seguro para eso, no es que voy a tomar un seguro de automóviles, entonces ya le voy a meter al acelerador a 100 kilómetros por hora por todas las carreteras. No, la idea es no tener esos siniestros, ¿verdad? Se considera un sinónimo de avería, en algunos casos se usa también el término de accidente, y existen casi que en todas las aseguradoras, más bien no en algunas, sino en todas las aseguradoras, existen departamentos especializados para ver el análisis y la gestión de esos siniestros, ¿verdad? Ver cómo prevenir. Por eso vemos a cada rato, maneje con precaución, utilice el cinturón, eh, hágale caso a las señales de tránsito, a los motociclistas, que ustedes son la carrocería del vehículo, ¿verdad? Vamos a ver, en siniestros de vida, siniestros personales, todas las alternativas que tenemos para evitar el dengue, ¿verdad? Eso evitaría que vayamos al hospital y que entonces la aseguradora nos tenga que pagar la atención médica. Cuestiones así, ¿verdad? Siempre preventivas, siempre viendo que no suceda el siniestro. Adelante, Diego. ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dar aviso a la aseguradora. Ella tiene que enterarse que nos pasó un siniestro, ¿verdad? Y, y esa persona, bueno, dar aviso de un contrato de seguros que de verdad tengamos firmado. Nada ganamos con llamar a la aseguradora si no tenemos un contrato de seguros, ¿verdad? Esa aseguradora debe estar en la total disponibilidad de asumir el pago o el enfrentamiento a ese riesgo, a esa materialización, a ese siniestro. Y entonces lo que estamos haciendo ahí es cediendo, nosotros como clientes, cediéndole esos riesgos de pérdidas materiales y personales a la aseguradora, ¿verdad? Entonces, lo primero es dar aviso, ¿verdad? Dentro de esas fases que tenemos en el proceso de siniestros, en el proceso de ajuste, lo primero es dar aviso. Tenemos que resguardar el bien.
No es que choqué, llamé a la aseguradora y me fui de fiesta y dejé el carro ahí botado. No, usted tiene que quedarse a la par del carro, ¿verdad? Mientras que llega la grúa, mientras que llega el de la aseguradora, para que tome nota de qué fue lo que pasó. Porque a usted le van a pagar solo lo que pasó en el choque. Si usted se va y lo deja solo, puede ser que le roben los asientos, que le roben la batería, que se le lleven las llantas, y eso ya no lo va a pagar la aseguradora. Entonces, por eso es importante cuidar el bien. Va a haber un proceso, ese proceso de ajuste, ¿verdad? Es precisamente determinar cuáles son las pérdidas, cuánto va a costar esas pérdidas, qué repuestos tengo en el mercado, ¿verdad? Viene una investigación también de en qué condiciones se dieron ese accidente, si era que yo iba a alta velocidad, si iba con licencia, si iba bajo los efectos del alcohol, si, no sé, en fin, un montón de cosas que pueden suceder que pueden dar al traste con el pago del siniestro. Pero si todo está bien, el siniestro se va a pagar, ¿verdad? Y viene una parte muy importante, la valoración. ¿Cuánto cuesta lo que se perdió? Si sucedió un incendio en una casa, ¿se perdió toda la casa o solo el 50%? ¿O solo fue una pared? ¿O se arregla solo con una pintadita? ¿Verdad? O echarle simplemente desodorizante porque lo que quedó fue muy hediondo a humo, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué es lo que hay que hacer para reconstruir ese bien o dejar en la medida de lo posible, en las mejores condiciones, ese bien asegurado o esa persona asegurada. Y ya cuando tengo la valoración, entro a una negociación y es muy importante que los clientes tengamos, que conozcamos que tenemos ese derecho a la negociación. Porque muchas veces la aseguradora dice, ah, es que ese carro en el mercado vale 3 millones, pero yo tengo muestras de que valen 3,5, porque si yo dejo que me lo hagan a 3 millones, me van a pagar sobre 3 millones. Pero cuando si en realidad ese carro vale 3,5 millones y está asegurado por 3,5 millones, no señores, no me paguen sobre 3, sino sobre 3,5. Entonces algo me gano en la indemnización. Entonces es importante esa negociación. Y al final, ya todos puestos de acuerdo, podemos llegar al pago del siniestro. Dentro de esta negociación hay procesos también que se pueden dar cuando no estamos de acuerdo. Pueden darse procesos de tasación y procesos de arbitraje, ¿verdad? El de tasación es porque no estoy de acuerdo en cuánto están tasando este, la pérdida del bien, ¿verdad? ¿Cuánto perdí? Entonces no nos ponemos de acuerdo y entonces podemos ir a un proceso de tasación. Y el proceso de arbitraje es cuando me dicen, no, no se lo voy a pagar porque esta cláusula dice esto. Y yo digo, no, me lo tienen que pagar porque esta otra cláusula dice otra cosa. Entonces, cuando no nos ponemos de acuerdo en eso, en cuanto a las cláusulas, en cuanto a la legalidad de lo que sucedió, eso se llama un proceso de arbitraje. Es poner terceras personas a tomar la decisión porque nosotros nunca nos vamos a poner de acuerdo sin tener que llegar a un juicio, ¿verdad? Son procedimientos alternativos para no llegar a un juicio. Ok, entonces etapas básicas en el proceso de ajuste, investigación, valoración y negociación. Ya hablamos un poco de ellos también en la presentación anterior. ¿Y qué factores de cumplimiento obligatorio ante un proceso de activación de un siniestro? Bueno, el aviso de accidente, lo que les decía, lo primero que hay que hacer es avisar, que se dé cuenta la aseguradora que va a tener que pagar ahí una indemnización, pero también debo dar protección a los bienes, debo cuidarlos mientras que los reconstruyo con el pago que me dé la aseguradora. Y por supuesto, debo asistir en el proceso de ajuste, ¿verdad? Que si yo digo, ah, es que yo tenía un radio Pioneer ¿cómo se llama? Con Windows o con Android, ¿verdad? Entonces, usted tiene que demostrar que lo tenía. ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está? ¿Dónde lo compró? Por lo menos, ¿cómo comprueba usted que tenía eso? ¿Verdad? Porque usted puede sufrir ¿cómo se llama esto? Un robo parcial del vehículo, ¿verdad? Una tacha, ¿verdad? Le tacharon el vehículo y usted dice, bueno, no, es que tenía un radio Pioneer, ¿no? Y tal vez era el radio de fábrica, ¿verdad? Entonces hay que demostrar, hay que asistir en el proceso de ajuste y debo comprobar cuánto fue lo que perdí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta lo que perdí? Entonces yo tengo que ayudar a buscar facturas pro forma, a buscar los repuestos, aunque ahora las aseguradoras tienen convenios con repuesteras, porque del otro lado me los estaban cobrando muy caros, entonces las aseguradoras hicieron convenios para ahorrarse un poco en compra de repuestos. Pero eso básicamente es el proceso de siniestros. Muchachos, jóvenes, muchas gracias por su atención. Creo que este videito fue un poquito largo. El material nos dio para hablar bastante, pero
dispuestos a que ustedes nos hagan las consultas que deseen, ¿verdad? Esperamos, ya este es el último que tenemos del cuatrimestre y esperamos que haya sido de provecho para ustedes todo este compartir conocimientos, ¿verdad? Yo al menos he aprendido un montón de ustedes con todos los trabajos que tenemos hasta hoy y será hasta la próxima. Muchas gracias.